estrategia que estamos desarrollando desde MSA, por eso tenemos el invitado el día de hoy a Jaime Esteban, es dar a conocer a nuestros clientes algunos temas importantes y relevantes con esta resolución y estar en contacto con todos nuestros clientes. Desafortunadamente, muchos pues no hemos podido salir, estamos todos en las casas y bueno, no es tiempo para dejar de aprender y ese es el objetivo de estas presentaciones. Y bueno, esa es una breve introducción, Jaime. Bienvenido. Gracias nuevamente por acompañar a MSA en este proceso de presentaciones a nuestros clientes y es todo tuyo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Y gracias a todos. Buenos días para todos. Saludo muy cordial desde aquí de la ciudad de Bogotá. Para esta mañana de hoy, en esta hora de 10, pues hemos preparado un tema que se llama procedimientos para trabajo seguro en espacios confinados. Básicamente, pues es un tema muy importante. Es un tema de una gran, digamos, atención en la medida que son lugares que representan muchos riesgos y variados riesgos. De tal manera que muchas veces en las industrias, para trabajar en un espacio confinado, se preparan una serie de planes y procedimientos y documentos para garantizar que esta actividad sea lo más segura posible. El día de hoy estamos con personas de los servicios de bomberos y de los grupos de emergencia y muchos de nosotros llegamos a un lugar totalmente desconocido a responder con una situación de emergencia que se está presentando dentro de un espacio confinado. Hoy el tiempo pues es muy justo, solamente para lo que vamos a mencionar, y básicamente podríamos decir que hoy vamos a hablar de todo lo que es conocimiento. Saber qué es un espacio confinado, saber cuáles son los tipos de espacios confinados que podemos encontrar, y finalmente pues hablar de algunos de los procedimientos de trabajo seguro que pueden llegar a encontrar en el lugar al que estamos respondiendo, en el caso de si somos un organismo de respuesta. Muy bien. Jaime. Andrés estuvo... sí, Andrés, ¿sí? Dos cositas así rápido. Una se escucha un poquito lejos, de pronto si puedes acercar el micrófono para que se escuche un poquito o hablar un poquito más fuertes, solamente para que se te escucha pero se escucha lejos, entonces solamente para que mejoremos el sonido. ¿Sí? Y lo otro que se me olvidó, se me pasó hoy rápidamente, en la parte derecha hay una sección de preguntas y respuestas, entonces para la gente, para las personas que vayan o quieran ir haciendo las preguntas, estaremos pendientes de responderlas. Esperamos poder responder la mayoría de preguntas, pero para que lo tengan ahí en cuenta, no lo envíen por el privado, sino envíenlo hacia todo el grupo de panelistas. Entonces, eso sería para que estemos ahí pendientes y bueno, para que mejoremos el sonido. Gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias. Bien, yo estoy haciendo el audio, lo estoy haciendo con el celular, que es como mejor me ha funcionado. Voy a subir un poquito el tono de la voz y a ver cómo nos va. Muchas gracias. Bueno, yo soy Jaime Esteban Rodríguez, ya Andrés tuvo a bien hacer una pequeña presentación, Quizá lo único que complementaría yo a la presentación de Andrés es que nosotros hemos venido desarrollando en los últimos 10 años un servicio que en los Estados Unidos se conoce como Standby Rescue. Nosotros somos contratados para acompañar tareas que se desarrollan en los espacios confinados. O sea, hemos tenido que trabajar en espacios confinados acompañando a los trabajadores en sus procesos de la actividad que sea que vayan a realizar. Esto para nosotros ha sido una gran experiencia porque pues, nos ha permitido no solamente ver los espacios confinados desde el punto de vista de la formación y desde el punto de vista de la seguridad y salud, sino también vivirlos un poco desde las necesidades del trabajador del día a día
a lo que uno se puede estar enfrentando. Entonces me parece que es una importante experiencia que debo compartir con ustedes, porque esto pues nos ha ayudado mucho a enriquecer todos estos procesos. Como les venía diciendo, hoy vamos a hablar básicamente de 4 cosas en esta hora de 10 minutos. Vamos a hablar de la definición y clasificación, más que todo para reconocer de qué se trata, para reconocer cuáles son esas características que tienen los espacios confinados. Luego vamos a hablar de los peligros y finalmente vamos a hablar de 2 cosas pues, que son muy importantes y van relacionadas con los procedimientos, que son aquellas medidas de prevención que tienden a disminuir la probabilidad de que ocurra un evento, y las medidas de protección que tienden a mitigar las consecuencias de esos riesgos que podemos encontrar dentro de los espacios confinados. Como es un tiempo bastante justo, pues nos vamos a concentrar, digamos, en estos aspectos que estoy seguro que para muchos de nosotros van a ser una herramienta importante a la hora de trabajar o a la hora de responder a una situación de emergencia. Muy bien. Todas nuestras formaciones, especialmente en NSA y particularmente las que yo realizo, tienen una rigurosidad normativa. Cualquier cosa que yo voy a hablar el día de hoy está en alguna de estas normas que son como nuestros referentes. Nosotros estamos trabajando básicamente bajo la norma OSHA, que es la norma americana de obligatorio cumplimiento. Si hablamos en Colombia, pues tenemos una que recién salió, como lo decía Andrés, el pasado mes de febrero, que ya nos define los procedimientos básicos a seguir a la hora de trabajar en el espacio confinado. Estas normas definen los requerimientos básicos. Veo que me están hablando que el sonido está un poco malo, pero no sé cómo intentar de pronto mejorarlo. Como les digo, estoy haciéndolo desde mi celular. Las veces pasadas los he hecho desde el computador y ha funcionado menos bueno. Jaime, hola. Sí, Andrés. No, yo creo que se escucha. Sí es lejos, desafortunadamente a veces molesta un poco el tema del sonido, pero de pronto si el micrófono lo pones un poquito más cerca del manos libres, lo pones un poquito más cerca a la boca donde hablas, de pronto mejora. ¿Se está escuchando? Nuevamente, se está escuchando, sí, pero se escucha un poquito lejos. De pronto la cámara, desactiva eso. Ahí mejoró. Desactiva la cámara, que hay mucha gente conectada ahora, entonces eso hace que la red sea más lenta y bueno, todas esas cosas nos sirven para mejorar. Sí, Andrés. Gracias. Bueno, ya estoy aquí acercándome un poco más al micrófono. Les venía diciendo que... Y se escucha mejor. Las normas... Ok, gracias. Las normas, digámoslo, obligatorias en cada uno de nuestros países. En el caso de Estados Unidos está la norma OSHA, un estándar de la Oficina de Seguridad y Salud de los Estados Unidos, y en Colombia las del Ministerio de Trabajo, pero ellas definen los parámetros básicos. Entonces, para muchos, las normas se quedan cortas. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué no hablaron de esto? ¿Por qué no metieron lo otro? ¿Por qué no consideraron esto? Entonces, cuando algunas agencias también muy importantes y muy prestigiosas y de mucho soporte tecnológico, por así decirlo, empiezan a complementar esas normas, establecen o promulgan normas que son ya no de obligatorio cumplimiento, sino normas de sugerencias, recomendaciones que tienden a mejorar las condiciones de seguridad. Pues tenemos ANSI, tenemos NIOS, tenemos ACVH, y quizá para los que trabajamos en respuesta a emergencias, y no sé si todos lo sepamos, la NFPA, Asociación de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, también sacó una norma para trabajo seguro en espacios confinados, que es la NFPA 350, adicional a otras en donde también habla de operaciones de rescate técnico. La conclusión de esta diapositiva es que siempre debemos tratar de trabajar basados en una sociedad normativa. Cosas que ya se están haciendo, cosas que se vienen haciendo y que ya, digamos,
tienen un soporte normativo. ¿Listo? Ok. Entonces empecemos hablando de qué es lo que define un espacio confinado. Un espacio confinado, y en cualquiera de las tres de las normas que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, tiene estas tres características. Todas están ligadas o todas están muy alineadas a estas tres características. Un espacio que no fue diseñado para la ocupación continua de un trabajador, un espacio que tiene medios de entrada y salida restringidos, ya sea en dimensión o forma, y limitados en cantidad o limitados en cantidad. Y un espacio que es lo suficientemente grande y configurado como para permitir que el cuerpo de un trabajador pueda ingresar a desarrollar una labor o tarea. Entonces aquí debo hacer dos o tres aclaraciones. La primera aclaración es que esta es una norma eminentemente laboral. Parte de una premisa, y es que los trabajadores, la empresa, el trabajador van a hacer una solicitud de un permiso, hacen unos procedimientos y desarrollan el trabajo basados en ese permiso y en esos procedimientos. A diferencia de una situación que se puede presentar en las calles de cualquier ciudad del país o en algunas industrias, de pronto que no son tan formales, donde hay personas trabajando en estos espacios confinados, pero no habían o no se hicieron estos procedimientos previos. Una persona en la calle que un día lluvioso puede caer a lo que llamamos aquí una alcantarilla. Obviamente allí no hay un permiso, no hay un control y una serie de controles que podrían encontrarse a la hora de responder, por ejemplo, en el caso de quienes respondemos, de responder a una situación en una industria que tiene todos sus estándares de seguridad. Estas son las características importantes que son la base de nuestra definición de lo que es un espacio confinado. Los tres criterios básicos. De manera que para muchas personas nos preguntan, ¿un espacio confinado necesariamente cerrado? No, no necesariamente cerrado. ¿Un espacio confinado necesariamente es pequeño? No, no necesariamente es pequeño, puede ser grande. ¿Un espacio confinado necesariamente no tiene oxígeno? No, hay espacios confinados que sí tienen oxígeno. Lo que define un espacio confinado son estos tres puntos, estas tres características. Lo demás son características adicionales o condiciones adicionales a los que un espacio confinado se pueda ver expuesto. Otra de las aclaraciones o de las cosas en las que quisiera puntualizar es que suficientemente grandes y configurados para permitir que el cuerpo del trabajador pueda ingresar. Lo primero que tengo que decirles es que todas las normas que mencionamos en la segunda diapositiva o la tercera contemplan que si una persona cruza el plano vertical de ingreso con sus manos, con sus pies o con su cabeza, eso ya se considera un ingreso. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado, inclusive a la hora de abrir, cuando se abre un espacio confinado. En ese momento muchos gases se liberan, muchos vapores se liberan y nosotros podemos estar expuestos de una manera, digamos, súbita y crítica. Hemos tenido casos de personas que solo abriendo el espacio confinado, al inhalar los gases que puedan haber adentro, caen inconscientes. Entonces muchas veces las condiciones de riesgo comienzan desde el mismo momento en el que se están soltando los pernos de la entrada al espacio confinado. La otra aclaración o la otra cosa que quisiera puntualizar es que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos trabajadores que están metidos en espacios muy pequeños, muy reducidos, que ni siquiera eran lo suficientemente grandes y configurados como para que el trabajador ingresara. Allí podemos encontrar muchos problemas porque pues, si las condiciones no están dadas, a veces las empresas en su afán de resolver una necesidad operacional tienen un espacio muy reducido, bueno, no diría que porque pues allí obviamente no cabe, tienen un espacio demasiado reducido y buscan el trabajador más pequeño, lo meten de los pies o primero los brazos y luego se gira. Entonces ese es un momento una línea muy delicada entre un espacio que nunca fue diseñado, o sea, un espacio que no tiene unas condiciones de ingreso, donde definitivamente no cabe un trabajador, que podría más bien estar en el límite
de una maniobra excesivamente peligrosa, porque después en el rescate, si se llega a presentar una emergencia, pues va a ser muy difícil intervenir. Y el otro caso o la otra cosa que quisiera puntualizar, en muchos grupos de rescate han tenido que responder, por ejemplo, a lugares como estos, el que estoy señalando aquí en la parte baja, porque se metió, por ejemplo, un animal pequeño, un gato, unos patos, unos perros, y han tenido que desarrollar maniobras de rescate de animales en estos espacios tan reducidos, o inclusive a veces de niños que cayeron a pozos muy pequeños. ¿Es un espacio confinado? Sí, tiene las características de un espacio confinado, pero digamos que obviamente allí no hay permisos, no hay condiciones de seguridad previas, entonces los rescatistas tenemos que responder a condiciones totalmente desconocidas. Sin embargo, el principio tiene que ser, sigue siendo el básico, el mismo, perdón. No son espacios diseñados para la ocupación continua, las entradas y las salidas son restringidas y obviamente fueron lo suficientemente grandes para que una persona ingresara allí. Muchas veces, aún con estas definiciones, a las personas se nos dificulta tomar la decisión de si es un espacio confinado o no. Entonces tenemos que hacer un análisis bastante profundo de cada uno de los lugares a los cuales queremos intervenir. Luego viene un tema muy ligado al anterior, al de las definiciones, que son las tres características fundamentales, que es la clasificación. Hablemos un poquito de este tema de la clasificación. OSHA establece básicamente dos tipos de espacios confinados: los que requieren permiso de ingreso y los que no requieren permiso de ingreso. Los espacios confinados que requieren permiso de ingreso tienen unas características que ya las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y los espacios confinados que no requieren permiso de ingresos, digamos lo que son espacios confinados, no tienen unas condiciones de riesgo mayores. Esto es lo que dice OSHA. ¿Quieren permiso de ingreso? No requieren permiso de ingreso. Sin embargo, la norma, por ejemplo, la NFPA 350, habla de que todos los espacios confinados deberían ser, se debería requerir un permiso de ingreso. Por otro lado, algunas agencias, como NAIOS, contemplan esta clasificación que vemos acá. Una clasificación por tipo y una clasificación por grado. Entiéndase por tipo, dos tipos, tipo 1, tipo 2. Tipo 1 básicamente que son abiertos en la parte superior con profundidades mayores a 1.2 metros. Básicamente aquí el problema es que se parte de que a esa profundidad ya la ventilación es deficiente. Y tipo 2, ya los espacios confinados por sí cerrados, posiblemente que tienen algunas pequeñas entradas. Pero es posible que nos encontremos casos en los que hayan parámetros que se salen de estos que estamos considerando acá. Por grado, entonces tenemos estos confinados grado A, grado B y grado C. Miremos cada uno de ellos cuáles son sus características. El espacio confinado grado A, que sería el equivalente al más grave, al más crítico, o espacio confinado que requiere permiso de ingreso, entonces tenemos las siguientes características. Y es suficiente con que se cumpla una de ellas. No tienen que estar todas. Puede presentarse una de ellas. Atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, identificadas como IDLH en inglés e IPBS en español, inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. Atmósferas combustibles o explosivas, concentración de sustancias tóxicas que superan los máximos permisibles. Peligros asociados a energías peligrosas, cualquier tipo de energía, neumática, eléctrica, mecánica, etc. Materiales que tienen el potencial de sumir, sumergir y envolver, atrapar al trabajador. Ejemplo, bombonas de aire que se presentan en los silos de anereros o de azúcar, entre otros. Número 6. Tienen una configuración interna que podría generar atrapamiento, asfixia, mediante paredes que convergen hacia adentro o por un piso que despliega hacia abajo. Y otros identificados en el proceso de identificación de peligro. Todos los espacios confinados necesitan hacerse una evaluación de riesgos y peligros. A la hora de hacer esa evaluación, si nosotros encontramos un peligro, por ejemplo el de caída, un riesgo de caer por alguna circunstancia, de caídas de, no sé, 2 metros, 3 metros, y a la hora de hacer el análisis
del riesgo definimos que es un riesgo alto, independiente que no tenga las anteriores, ese es un espacio confinado grado A. Ese es un espacio confinado grado A. Entonces, estas son las características importantes que definen lo que es un espacio confinado grado A o un espacio confinado que en la clasificación OSHA está clasificado como espacio confinado que requiere permiso de ingreso. Un espacio confinado grado B es un espacio confinado que puede producir lesiones o enfermedades, pero no comprometen la vida y la salud. Pueden controlarse con la implementación de medidas de prevención y medidas de protección, que son las que vamos a ver más adelante, y se controla con el uso de los elementos de protección personal adecuados. Este es el grado B. Y grado C, pues es un espacio confinado que no requiere, digamos, mayores procedimientos, no requiere mayores EPP, no requiere mayores medidas preventivas y de control. Muchas personas en las charlas nos preguntan, ¿y cuál sería un ejemplo de un espacio confinado grado C? Tipo 1, tipo 2. Por ejemplo, un cárcamo. Por ejemplo, esos cárcamos que a veces se usan para hacer la revisión de los vehículos en la parte de abajo, son cárcamos que no tienen, digamos, una condición de riesgo, que no tienen una escalera de un acceso tan difícil, que no presentan ningún tipo de atmósfera peligrosa. Entonces son situaciones en las que las personas podrían estar ingresando a lugares que no representan mayores riesgos. El análisis igual siempre vamos a tener que hacerlo. Cuando vamos a implementar todas las medidas de prevención y de control. Entonces esa sería nuestra clasificación. Muy importante es llevar todo esto, toda esta información, es muy importante siempre llevarla a ejemplos reales. Es más fácil entender un espacio confinado, sus características y su clasificación, si nosotros estamos haciendo ejemplos si estamos haciendo esto sobre ejemplos reales. Por ejemplo, la caldera. ¿Sí? Las 3 características. No es un lugar que fue diseñado para la ocupación permanente de personas. Tiene entradas y salidas restringidas y seguramente es lo suficientemente grande para que algún día a este lugar alguien tenga que ingresar a algún tipo de maniobra de trabajo. Entonces esta es la caldera, que sería un espacio confinado, seguramente un espacio confinado tipo 2 grado A o grado E, no lo sabemos. Este trabajo tienen que hacerlo las compañías dueñas o los operadores de estos elementos. No es el trabajador quien hace esta clasificación, es la empresa. Tanques de reacción, tanques de proceso, lo mismo. Las 3 características, tuberías, molinos. Siempre es mejor a la hora, por ejemplo, de socializarle a los trabajadores lo que es un espacio confinado. Si nosotros hablamos sobre definiciones, seguramente para él va a ser un poco más difícil comprender. Entonces lo debemos hacer sobre ejemplos reales. Ojalá que sean en los que él se ve expuesto todos los días. Tanques sépticos, silos o tanques de almacenamiento, manholes como las alcantarillas que encontramos nosotros en las calles de la ciudad. Todos estos son espacios que cumplen esas 3 características. Suficientemente grandes para que una persona ingrese, no diseñados para la ocupación continua, con entradas y salidas restringidas o limitadas, ya sea en cantidad, en tamaño o en distancia. Y en este caso tenemos aquí una excavación mayores de 4 pies, 1.2 metros, en las que ya nosotros el espacio se empieza a confinar. Tengo que hacer aquí puntualizar una cosa, y es que las trincheras o las zanjas tienen una normatividad para ellos. La norma de zanjas es una en OSHA y la norma de espacios confinados es otra en OSHA, a pesar de que ambos tienen características de espacios confinados. Si usted da una norma a una zanja y le intenta aplicar esta norma de confinados, pues se va a quedar corta porque hay muchas condiciones que la norma de espacios confinados no contempla. Entonces es importante hacer esa claridad. Una zanja tiene características de espacios confinados, pero tiene una normatividad propia. Muy bien.
Esa era la primera parte. Yo espero que con esta primera parte todos de alguna manera tengamos la claridad en estos dos, en estas definiciones y en estas características y en esta clasificación que a mi forma de ver pues es bastante sencillo. Hablemos de los riesgos y los peligros de los espacios confinados. Los riesgos y los peligros de los espacios confinados son muchos y muy variados y muy críticos, ¿de acuerdo? Muchas personas dicen, muchos expertos dicen que uno de las causas de los accidentes en los espacios confinados son el desconocimiento de los riesgos, son el no hacer una buena valoración de los riesgos. Es evidente que hay espacios confinados que tienen unos riesgos que son más fáciles de identificar y otros más difíciles de identificar. Entonces eso hace que los trabajadores y los supervisores de las empresas a la hora de valorar esos riesgos, pues se queden cortos porque no identifican suficientemente el riesgo y entonces los trabajadores están expuestos a una condición. Causas de los accidentes en los espacios confinados. Esta es una estadística que no es exactamente recién. Esta estadística es bastante, ya hace unos 10 años, donde nos dice que el 65% de los accidentes se ocasionan por una atmósfera peligrosa. Y ya vamos a ver qué se considera atmósfera peligrosa. Atrapamientos, un 13%. Este es un tipo de evento bastante crítico, porque si bien son espacios reducidos y una persona está atrapada, por ejemplo, sus manos, sus piernas o todo su cuerpo, y además de eso está dentro de un espacio confinado, las maniobras de intervención, las maniobras de rescate son muy complejas y son muy complicadas. Caídas de objetos, 7%, estrés térmico, 6%, electrocución, 4%, y otros un 5%. Esta es una pequeña, una torta que nos demuestra dónde se están produciendo los accidentes en los espacios confinados. Y esto diría yo que a pesar de que esta estadística no es nueva, pues yo creo que haya tenido demasiados cambios. Entonces yo pienso que todavía podemos considerar esto como una condición que es la que se está presentando actualmente. Tengo manuales que hablan inclusive que los riesgos atmosféricos podrían ser del orden de entre el 65 y 90% que causan accidentes en los espacios confinados. De manera que buena parte de nuestra atención, ya sea como trabajadores o como respondedores, debe concentrarse en el concepto de atmósfera peligrosa. Como les digo, ya vamos a ver de qué se trata esa atmósfera peligrosa. He utilizado el término riesgos y peligros, entonces para que todos estemos de acuerdo, el peligro está considerado como una condición que está ahí presente, ¿verdad? Y el riesgo es la valoración de la probabilidad de la consecuencia de ese peligro. Entonces aquí tenemos un ejemplo de si en el mar hay tiburones, pero las personas que están fuera en la playa, pues el peligro está ahí, pero digamos que el riesgo es mínimo. Pero si la persona decide nadar con tiburones, pues obviamente la probabilidad y obviamente la consecuencia pues va a ser pues, catastrófica. Entonces, eso se consideraría como la valoración de riesgo. Por eso nosotros siempre pues, hablamos de evaluación de riesgos y la identificación de peligros. Muy bien. Pero ¿de dónde vienen esos riesgos, esos peligros de un espacio confinado? ¿De dónde vienen? La norma NFPA 350 nos habla de tres condiciones. Riesgos inherentes, que están dentro del espacio confinado, riesgos adyacentes que están fuera del espacio confinado, o riesgos introducidos. Obviamente todos estos son traducciones, entonces a veces en nuestra lengua uno pues quizás quisiera utilizar otro tipo de palabra, ¿no? Entonces, inherentes están dentro del espacio confinado, ¿no? Porque allí se almacenaba, se contenía crudo, se contenía gasolina, se contenía CPM, era lo que estaba ya almacenado. Adyacentes porque usualmente un espacio confinado está interconectado con otro tipo de espacios, o con cárcamos, o con tuberías, etcétera.
o porque muy cerca al lugar del espacio confinado hay, por ejemplo, un área de parqueo y alguien deja un vehículo parqueado allí con el motor encendido y el motor está generando monóxido de carbono y el monóxido de carbono por las condiciones atmosféricas viaja hacia el interior del tanque o lo traemos con los ventiladores. Nosotros estamos inyectando dentro del tanque, pero el motor, el ventilador está muy cerca a un motor de combustión y lo que está haciendo es que nos está introduciendo eh, monóxido de carbono dentro del tanque, en este caso. Entonces siempre tenemos que considerar todas estas condiciones, todas estas riesgos que tenemos adyacentes y todas las interconexiones que pueda haber con el espacio confinado. Y riesgos introducidos es porque nosotros los llevamos. Si los trabajadores, por ejemplo, van a hacer la limpieza, ¿con qué van a limpiar? Van a limpiar con un desinfectante, van a hacer una neutralización, van a hacer una desinfección, van a pintar, van a soldar, van a pulir, van a hacer algún tipo de aislamiento o sellar algunas fugas o tratar algunas grietas que pueda tener el espacio. Entonces, obviamente, los trabajadores van a tener que introducir allí elementos que son los causantes de esos peligros, y que se convierten en un riesgo. Entonces, es importante nosotros considerar estas diferentes, estas tres alternativas o estas tres condiciones que se pueden presentar. A la hora de hacer el análisis de los riesgos, un análisis mucho más completo. ¿De dónde vienen esos riesgos? ¿De dónde vienen esos peligros? ¿Y cómo se configuran esos riesgos? Y una clasificación que podríamos utilizar como para darle un poco de orden al tema, en el sentido de, bueno, cuáles son esa tipología de los riesgos. Pues aquí en Colombia utilizamos una que tenemos una, bueno, hay varias, pero utilizamos una que es del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y nos da esta clasificación sumada a unos riesgos atmosféricos que no está clasificado como tal. Entonces tenemos esta clasificación: riesgos atmosféricos, riesgos físicos, riesgos biológicos, biomecánicos, psicosociales, químicos, riesgos para la seguridad y riesgos por fenómenos naturales. Hay personas que aseguran que un espacio confinado podría ser capaz de reunir todos estos riesgos en un espacio tan pequeño como el que ustedes pueden estar viendo en la figura. Un espacio confinado podría tener los mismos riesgos de una industria mediana o pequeña. Entonces, esto hace para nosotros, tanto para el trabajo como para las posibles respuestas a emergencias, hace que el responder a un espacio confinado sea un desafío importante, porque seguramente vamos a tener una variedad y una cantidad de riesgos bastante alta. Miremos un poquito la clasificación más en detalle. Entonces tenemos riesgos atmosféricos, la deficiencia de oxígeno cuando está por debajo del 19.5%. Recuerden que los seres humanos tenemos el nivel de oxígeno del que respiramos, idealmente debe estar entre el 20.8 y el 21. Esa es, digamos, la condición óptima para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Entonces tenemos dos condiciones en el oxígeno: la deficiencia cuando está por debajo del 19.5 y el enriquecimiento cuando supera el 23.5. Cualquiera de estas condiciones son peligrosas para la persona, para la vida de la persona. En una nos podemos asfixiar y en otra las condiciones pueden llegar a producirnos fisiológicamente cambios en el organismo y también puede generar una explosión. Es una atmósfera que se vuelve muy comburente, muy inestable, entonces eso puede ser un riesgo mayor. Lo que tiene que ver con el oxígeno. En la parte del segundo riesgo de atmosférico es la atmósfera explosiva, cuando debe estar con valores por debajo del 10% del límite inferior de explosividad. Todos los vapores y gases que tienen características inflamables o explosivas tienen unos rangos.
rango de inflamabilidad. Tienen un rango inferior y tienen un rango superior. Entonces, el rango inferior no debe superar el 10% del límite inferior de explosividad que esté considerado para ese riesgo. Si es gasolina, pues debe estar por debajo del 10% de su límite inferior de explosividad. Y así sucesivamente con cualquier producto que se considere explosivo que pueda estar dentro del espacio confinado. Tenemos las atmósferas tóxicas, que deben estar por debajo de los valores límites permisibles. Pues todas las componentes tóxicos que puedan haber en el ambiente, en cualquiera de sus características, tienen unos valores permitidos. Esos valores permitidos, por ejemplo, la ACMIH saca periódicamente unas tablas con esos valores que son pues, nuestros indicadores. Estos valores no deben estar por encima de esos valores límites permisibles para no estar entrando dentro de una atmósfera peligrosa. Valores que en lo posible deberían estar en cero. Valores que quizá nuestro ideal sería tener un muy buen oxígeno, ojalá superior y no mayor al 23, superior al 19.5 y no mayor al 23.5. 0% de atmósfera explosiva y valores enteros de cada uno de los contaminantes tóxicos que puedan haber. Lo mismo las partículas en suspensión. Un espacio confinado que tiene partículas en suspensión puede explotar, como en el caso de los silos de azúcar o de cereales o de talco, pueden explotar. Pero también puede causar para la persona problemas respiratorios, problemas de visibilidad, oscurece el lugar. Entonces eso hace que las condiciones de riesgo sean mayores para la persona que está adentro. Estos son los riesgos atmosféricos. Si recuerden de ese país, esa torta que vimos en una de las diapositivas anteriores, que decía que los riesgos atmosféricos representan el 65% de las posibilidades de un accidente dentro de un espacio confinado. De tal manera que nosotros, es la primera consideración que siempre debemos tener presente, y es la posibilidad de que alguna de estas condiciones esté variando dentro del espacio confinado y pueda afectar a los trabajadores o a quienes responden a una situación de emergencia. La única manera que nosotros tenemos para defendernos de este tipo de condiciones es la medición desde el exterior. La medición inmediata desde el exterior muchas veces ya está, porque los trabajadores en su protocolo de ingreso estaban haciendo mediciones, o ya sea porque nosotros debemos tener nuestros equipos para poder llegar a identificar esas atmósferas peligrosas. Una segunda alternativa que tenemos y que los trabajadores tienen y que los respondedores podemos tener se llama la ventilación. Tener equipos de ventilación. Pero la ventilación pues, tiene unas características que posiblemente más adelante les vamos a mencionar. Y número 3, la protección personal. Número 3, la protección personal. Hay momentos en que para poder intervenir debemos o de colocarnos un SCBA o un EPA o un ERA o una línea de aire. Siempre con suministro del aire, de un aire respirable. Con suministro de aire respirable. Sería la forma como nosotros tendríamos para protegernos de los riesgos atmosféricos. Podemos encontrar otras más adelante, las podemos mencionar. Por el lado de los riesgos físicos, pues aquí tenemos otro montón. Ya voy a ir un poquito más rápido. En un espacio confinado, como no hay iluminación natural o iluminación instalada de manera previa, obviamente no se hicieron los análisis si la iluminación era suficiente. Entonces, en un espacio confinado, o podemos tener mucha iluminación o poca iluminación, porque estamos haciéndolo con equipos portátiles. Y si usted mira directamente a la luz, el globo se engandila, o simplemente la iluminación no llega adecuadamente hasta determinados sitios. El ruido dentro de un espacio confinado va a ser mucho más, nos va a afectar mucho más por el eco, por el encerramiento en el que estamos trabajando. Podemos encontrar radiaciones, podemos encontrar temperaturas extremas o calor o frío, eso genera un desconfort térmico,
podemos tener presiones atmosféricas que están fuera de lo normal y podemos encontrar vibraciones. Y es lo típico. Desde el punto de vista de riesgo biológico podemos encontrar virus, bacterias, hongos, rickettsia y toda su clasificación como riesgo biológico. También podemos encontrar animales. En un espacio confinado podemos encontrar arañas, avispas, abejas, serpientes, alacranes, etcétera. Podemos encontrar picaduras y mordeduras de animales. Podemos encontrar también fluidos o excrementos que pueden ser factor de contagio de algunas enfermedades representadas en estos virus, bacterias, hongos y demás. Y es que los espacios confinados, a veces por su temperatura, por su humedad, por su iluminación, son como el lugar apropiado, el caldo de cultivo apropiado para que todos estos diferentes bacterias, virus y demás se puedan reproducir. Entonces nosotros vamos a estar expuestos a unas condiciones particulares que nos pueden generar enfermedades, que nos pueden generar algún tipo de alergia, que nos pueden significar algún tipo de daño físico. Entonces tenemos que protegernos y muchas veces, pues, a veces la única manera es hacerlo con elementos de protección personal o una buena limpieza o una buena preparación de ese espacio confinado, lo cual a veces es muy difícil de hacer. Recuerden, aunque más adelante lo menciono, cualquier contaminante puede entrarnos al organismo no solamente por la respiración, sino también por la boca. Muchas veces nos protegemos solo las vías respiratorias, pero no nos protegemos los ojos o no nos protegemos la piel. Entonces, por ejemplo, usted se arrodilla sobre un espacio y se pica la rodilla con un elemento cortopunzante que pueda haber en el lugar. Que es un medio a través de la cual nosotros podemos ser afectados por esa infección. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en dónde nos apoyamos, en dónde pisamos, qué tocamos, cómo disponemos al salir de allí de nuestros elementos, de nuestra ropa y de nuestros elementos que estábamos utilizando, etcétera. Tenemos que ser muy cuidadosos con ese manejo. Los elementos que utilizamos a veces para protegernos. Muchas veces utilizamos unas botas de caucho normales, pero por ejemplo esas botas de caucho a veces no tienen una protección ni en la punta ni por debajo de la planta. Entonces es muy fácil que usted pise un elemento cortopunzante y se pueda chuzar. Las botas de bomberos tienen una base, una protección que restringe mucho el hecho de que nos vayamos a chuzar con un elemento cortopunzante. Y si, por ejemplo, utilizamos trajes para protección corporal, es un elemento que no se rasgue fácil, que no se punce fácil, que tenga cierto nivel de protección a los cuerpos y a las rasgaduras, pues podría ayudar. Entonces, a veces la selección de los elementos de protección es muy importante que consideremos elementos de protección apropiados para la labor que vamos a desarrollar. El otro riesgo que tenemos importante es el psicosocial, porque un espacio confinado tiene una condición que muchas personas pueden presentar, que es la claustrofobia. Es la fobia a los espacios cerrados, a los espacios reducidos. Aquí la buena noticia es que a veces una persona claustrofóbica posiblemente ni siquiera pase el curso, porque evidenciamos que en el curso la persona tiene muchas limitaciones para ponerse inclusive una máscara. O cuando ve que la entrada es reducida, la persona ya no va a querer entrar. ¿Cierto? Entonces la claustrofobia posiblemente pues, se manifieste antes si la persona termine no siendo apta para el trabajo en espacios confinados. Pero un espacio confinado, independiente de la claustrofobia, genera pánico, genera angustia. El hecho de estar, por ejemplo, como este señor aquí en la foto, que está ahí como en un espacio muy reducido y con su cuerpo también bastante, digamos, atrapado, atorado, pues eso genera pánico y eso genera angustia. Y eso hace que muchas veces las personas dentro del espacio confinado se retiren, por ejemplo, las máscaras, las caretas. Y si ese espacio confinado fuera una atmósfera IDLH o IPVS,
cuando la persona se quita la máscara, inmediatamente se la quita, inhala todas esas gases, esos vapores o esa deficiencia de oxígeno que pueda haber en el ambiente y la persona termina afectada de manera inmediata. Entonces, ese pánico, la fatiga, un espacio confinado, pues es mucho más desgastante que otro tipo de trabajos. El estrés, la monotonía, la demanda de tarea y la carga ocupacional. Entonces, los factores de riesgo psicosocial en un espacio confinado también son muy importantes de analizar. El riesgo biomecánico. Si una persona para levantar una carga X fuera del espacio confinado pide ayuda de un compañero, quizá dentro del espacio confinado ya le toca hacerlo solo. O sea, levantar esa carga dentro del espacio confinado ya no va a poder contar con una ayuda mecánica o con la ayuda de un compañero. Sus movimientos son más reducidos, los espacios son más pequeños, la persona se va a ver mucho más expuesta a unas posturas inadecuadas, a movimientos repetitivos y sobreesfuerzos. Entonces, el espacio confinado tiene esos desafíos adicionalmente a los que ya hemos visto anteriormente. Entonces, es importante considerar el riesgo biomecánico. El riesgo químico, pues, quiere decir, ¿cierto? Podemos encontrar gases, vapores, líquidos, polvos sólidos. Recuerden estas vías de ingreso, muy importante. Todos los trabajadores y los bomberos y todo quien vaya a responder a una emergencia de espacios confinados debe identificar, debe tener claro que no solamente es importante protegerse la vía respiratoria, sino que también es muy importante protegerse la piel. A veces cuando utilizamos máscaras y demás, pues obviamente protegemos los ojos, la respiración y la vía digestiva. Entonces digamos que ahí protegemos 3 en 1. Pero olvidamos la piel, otros lugares que pueden llegar a exponerse a estos riesgos. Gases, vapores, líquidos, polvos, ya lo mencionamos. Entonces todo esto es un factor importante a tener en cuenta. Recuerden que los riesgos pueden ser inherentes, o pueden ser adyacentes, o pueden ser introducidos. Y aquí sí muchas veces nosotros, quienes vamos a trabajar en un espacio confinado, traemos al espacio confinado esos elementos. Traemos gasolina para desenterrar, traemos pintura para pintar, traemos gases para hacer análisis, etcétera. Entonces muchas veces nosotros mismos nos estamos exponiendo, estamos siendo la fuente de generación de ese riesgo químico. Restringan el uso de químicos dentro de espacios confinados y limiten las cantidades de químicos utilizados en los espacios confinados. Seleccionen químicos que sean menos críticos dentro del espacio confinado. Si utilizan químicos, utilícenlos en pequeñas cantidades. Utilicen recipientes de seguridad que no se volteen, que tengan tapa automática, liberen vapores y gases a determinadas presiones, y tengan elementos como bandejas que puedan recoger si alguno de esos químicos se llega a derramar. Imagínense un derrame, de 200 centímetros cúbicos de gasolina dentro de un espacio confinado. Eso ya es una condición, casi una emergencia, o es una emergencia. ¿Quién lo va a recoger? ¿Cómo lo va a recoger? ¿Con qué lo va a recoger? Es muy difícil tratar un tipo de evento de estas características. Lo mismo no ocurre si estamos afuera. Si esto ocurre en un patio, pues seguramente, sí, obviamente hay que limpiar, hay que recoger, hay que contener, pero pues es un espacio ventilado y grande, no hay ningún, digamos, el problema es menor. Bueno, riesgos de seguridad, hay maquinarias, herramientas, equipos, hay el riesgo eléctrico. Una de las cosas que a mí más me preocupa cuando hacemos trabajos en espacios confinados es por dónde dejamos las extensiones eléctricas. Y como muchas veces los pisos terminan llenos de cables y cables y cables. Y si alguien lo pisa o algún elemento que cae encima, se rompe el cable eléctrico, podemos tener una descarga eléctrica dentro del espacio. A veces los pisos son metálicos, podemos hacer que se energice todo un piso. Es muy crítico, entonces hay que considerar esto con mucho cuidado. Tenemos superficies de trabajo, de aseo,
podemos tener riesgos tecnológicos como explosión, fugas de raros incendios, puede haber un accidente de tránsito, pueden haber riesgos de robos, asaltos y atentados. Muchas veces estamos en la calle y pues allí tenemos que estar pendientes de nuestros elementos y de los objetos con los que estamos trabajando. Los riesgos por fenómenos naturales pues no son ajenos, ¿no? Porque el estar trabajando dentro de un espacio confinado puede ocasionar que justo se nos presente ese día un terremoto, vendaval, una inundación, y nos haga tomar medidas de contingencia, medidas de emergencia, porque se presentó justo en el momento en que nosotros nos encontrábamos dentro de ese espacio confinado. Entonces, si nosotros miramos en perspectiva, pues fíjense que no es tan extremo decir que hay espacios confinados que podrían reunir en su interior la mayor cantidad de riesgos relacionados aquí en la presentación. Entonces, indiscutiblemente estamos trabajando en un espacio crítico y estamos respondiendo a emergencias en lugares que son muy críticos y muy complejos y muy especiales. Entonces, tenemos que elaborar protocolos de respuesta, somos respondedores, y tenemos que hacer un programa de seguridad en espacios confinados si estamos en el trabajo. Muy bien. Pero ¿qué vamos a hacer frente a esos riesgos y frente a esos peligros? Entonces, básicamente, que se convertirían en los procedimientos de ingreso seguro a un espacio confinado. Entonces, vamos a ver desde dos puntos de vista, de lo que llamamos acciones preventivas y acciones de protección. Lo primero es algo que aquí en Colombia lo llamamos identificación y evaluación. Lo traigo de la resolución 0491. El dueño, el operador, el empleador o el contratista. Muy importante que nosotros tengamos en cuenta quién es el responsable. Bueno, y la verdad es que prácticamente nosotros podríamos decir que todos los espacios confinados o tienen un dueño o un responsable, ¿sí? Y que esos trabajadores tienen un empleador y que ese contratista fue contratado para esa labor. Entonces es responsabilidad de ellos. Fíjense que aquí no estamos mencionando tanto al trabajador. No es el trabajador quien debe estar haciendo esas labores. El trabajador debe seguir procedimientos. Identificar y señalizar y evaluar la naturaleza y localización de los espacios confinados. Dice la norma NFPA 350. Si usted tiene un espacio confinado por allá en un área remota, usted como empleador o como dueño o operador, y usted sabe que van a ir personas a trabajar, es su responsabilidad darle a esas personas la información y las alertas de seguridad y allá tener señalizado, identificado todos esos espacios para que ellos, cuando vean la señal, sepan que eso se trata de un espacio confinado y que seguramente hay unas maniobras o unas acciones previas a tomar. Tomar todas las medidas necesarias para mitigar o eliminar las condiciones que lo convierten en un espacio confinado. Entonces, si nosotros podemos hacer modificaciones para que eso no sea un espacio confinado, sería mucho mejor. Establecer medidas de prevención y control y gestionar los peligros que no se hayan eliminado según esta jerarquía de controles. Yo creo que aquí está esta figura que es universal, donde dice, para controlar los riesgos, yo tengo unas jerarquías y parten de la eliminación, sustitución, control de ingeniería y administración, y que lo último en la cadena es ponerle a las personas protección personal. A veces en muchas organizaciones o en muchas empresas nos vamos al contrario. Primero que todo, damos a las personas de elementos de protección y a veces no son los adecuados, porque recuerden, para un espacio confinado, quizás los guantes, el casco, las botas y la ropa que la persona está utilizando no sea la adecuada. Es posible que eso le sirva a él para trabajar en el taller, pero no para el espacio confinado. Entonces, hay que analizar muy bien cuáles son los elementos que vamos a utilizar dentro de ese espacio confinado. Pero además de eso, es lo último en la cadena. Antes de nosotros dar elementos de protección, debemos tratar de intervenirlos de otra manera, eliminando, sustituyendo, haciendo controles de ingeniería y actos administrativos. Los vamos a definir ahorita un poquito más. Entonces, hablando de acciones preventivas, recuerden que las acciones preventivas tienden a disminuir la probabilidad de ocurrencia.
a disminuir los tiempos de exposición de las personas dentro de un espacio confinado. ¿Cuáles son esas estrategias o esas herramientas que tenemos? Bueno, el inventario es la clasificación de los espacios confinados y eso debe conducir a una señalización. Entonces, las personas van a tener que ver a la entrada del espacio confinado un letrero que diga o que dice espacio peligro, espacio confinado, no ingreses sin autorización. Punto. Esos son los tres elementos que tiene que decir y están las normas. Una de ellas la NFPA 350. Bueno, y en todas estas. Peligro, esto es un espacio confinado, no ingreses sin autorización. Muchas personas dicen, no, pongamos el grado, el tipo y el grado. Bueno, no, eso no, si quiere ponerlo, está bien, pero pues, no es mandatorio. Y yo decía, esto sí ya es un punto de vista personal, que se debería colocar peligro, espacio confinado, no ingrese sin autorización, ni siquiera en caso de emergencia. Ni siquiera en caso de emergencia, porque muchas veces personas no responsables de la tarea, como por ejemplo el conductor de un carro, de la cuadrilla que está trabajando, al ver que uno de ellos cae inconsciente, él se siente tentado a ir a ayudar. Entonces, lo mínimo que se le tiene que decir a ese conductor es, aquí usted vea que hay una emergencia, no ingrese. Al supervisor, al vigilante, y a veces a la comunidad que está afuera, ¿no? Porque si estamos trabajando en áreas públicas, algún tipo de elemento que le advierta que no debe ingresar bajo ninguna circunstancia. Pero esa norma que dice, que diga peligro, espacio confinado, no ingrese sin autorización. También dice la norma que lo posible estos espacios confinados deben estar clausurados, cerrados bajo control de alguien. O sea, no abiertos para que cualquier persona pase, mire y ingrese sin ningún tipo de autorización. Que si esa persona necesita entrar, pida la llave y por consiguiente tiene que hacer todo el protocolo de autorización. Todo espacio confinado requiere un procedimiento escrito para trabajo seguro en espacios confinados, que tenga la información, lo que se va a hacer, el paso a paso y una tablita de condiciones aceptables de ingreso. Entonces uno lista los elementos que son, pues por ejemplo, oxígeno, tanto por ciento, por arriba del 19, por debajo del 23%. Gases tóxicos en 0, explosividad en 0 o máximo en 10. Entonces uno establece las condiciones de ingreso, las condiciones aceptables de ingreso. Controles administrativos, tratar al personal. No hay una regla, mucha gente, la gente nos pregunta, es una pregunta recurrente. ¿Cuánto tiempo puede la persona trabajar dentro de un espacio confinado? No existe una regla, porque depende mucho de las condiciones, la temperatura, la humedad relativa y de la tarea. Entonces a veces no es fácil decir, no, es que 40 minutos. No hay una regla. La señalización y la limitación, el control de acceso, el bloqueo y el etiquetado y prueba. Eso es un protocolo muy importante para tener en cuenta. Evita que se activen equipos o alguien abra una válvula de una tubería y estén las personas adentro y generen una catástrofe. Entonces muchas veces es muy importante. Esto requiere una intervención de alguien especializado. Ya lo vamos a ver más adelante. Y los análisis de peligros por actividad aquí en Colombia los llamamos APA. En muchos lugares se conocen como AROS, APS. Bueno, hay varias formas como se conocen estos análisis de peligros por actividad. Estos son los controles administrativos. Está el permiso de trabajo. El permiso de trabajo es un documento legal porque es el único documento donde un trabajador acepta que se le explicaron las condiciones en las que el ingreso se producía y donde un supervisor define que se cumplieron con las condiciones apropiadas para el trabajo. Entonces muchas veces los trabajadores, los supervisores y las personas que están participando, cuando firman sin saber, es como firmar un cheque en blanco. Cuando firman sin que se hayan completado todas las medidas que allí se mencionaron, es como si usted firmara un cheque en blanco. ¿Y cuántos de nosotros seríamos capaces de firmar un cheque en blanco? No muchos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque es el único documento legal que en un momento dado nosotros tenemos. Mientras no pase nada,
pues digamos que no hay problema. Pero cuando pasa algo, es donde empiezan las investigaciones exhaustivas, y entonces es donde empezamos a ver qué falló dentro de todos esos elementos. Entonces, esto es parte de lo que debe tener este permiso de trabajo. Hay unas medidas personales de prevención, como es una valoración médica, una valoración psicológica y unas pruebas complementarias que deben ir muy alineadas con los médicos laborales. Y otra cosa muy importante, que los trabajadores no pueden trabajar solos en un espacio confinado. Nunca deben estar solos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero digamos que la regla general básica es que no deben trabajar solos. Y el control de los contratistas, porque muchas veces las empresas consideran que al delegar en un tercero, pues ellos son responsables, pero no, en realidad la responsabilidad sigue siendo de todos del dueño, del operador, del empleador y del contratista. Hola Jaime, Sí, señor, siga. ¿cómo vas con Andrés? Ya Y te escucho. Bien. bueno, mira, no solamente para mencionarte que nos quedan 10 minuticos para la presentación y Ajá. quisiera al final abrir el panel para unas preguntas que son que se repiten, se están repitiendo, entonces para que las alcancemos también a responder. Listo. ¿Listo? Listo, Entonces, Andrés. Listo, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Y en las acciones de protección y control, tenemos unas acciones de identificación y evaluación, ya lo hemos mencionado, la medición y control del ambiente interior. Nosotros no podemos asumir, nosotros no podemos presumir que el oxígeno es suficiente, no podemos presumir que porque vemos un animal vivo en un espacio confinado es suficiente. Nosotros tenemos que medir, esta es la única forma de hacerlo. Tenemos nuestros sistemas de ventilación, pero los sistemas de ventilación también requieren de un especialista, también requieren de una persona que sepa cómo se mueve el aire, cuánto aire se requiere, qué tamaño tiene el espacio confinado. El control de las atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, el uso de los equipos de protección personal adecuados, la atención de emergencias de una posible situación que se pueda presentar, la vigilancia y control y la formación de las personas como entrantes o como supervisores o como vigiles. Como yo les voy a compartir esta presentación, pues los invito a que veamos las siguientes diapositivas, que son una breve descripción de cada uno de estos puntos, pero que para optimizar el tiempo, pues les voy a invitar a que ustedes miren esas diapositivas, que son justamente identificación, evaluación, menciones del control del ambiente interior y demás. Son medidas muy puntuales y muy útiles y muy necesarias de los elementos de protección que vamos a utilizar, de los procedimientos y demás. Bueno, de atención de emergencias y vigilancia y control de actividades, pero voy a terminar con esto. Esta es la plantilla básica de un trabajo en un espacio confinado. Debe haber un responsable del diseño y de administración del programa. Todas las normas nos llevan a que la empresa debe tener un programa de trabajo seguro de los espacios confinados. Eso no es exclusivo de estas normas. Todas nos llevan a que debe haber un documento escrito. Ese programa debe tener un responsable, una persona calificada, una persona competente. Ya en campo, un supervisor, que es la persona que responde por la tarea, supervisa, coordina, autoriza. Un vigía, que es la persona que está afuera del espacio confinado, que permanece en la entrada y que no se debe distraer, que tiene que estar atento a las personas que están adentro, que tiene que tener un medio de comunicación apropiado, que pueda activar la situación, el plan de emergencia, que pueda hacer un rescate sin entrar. Eso es parte de la responsabilidad del vigía. Y un trabajador entrante. Un trabajador entrante que debe estar capacitado, que debe tener unos exámenes médicos, que debe tener unas características bien puntuales. Debe haber una interacción entre ellos.
¿verdad? Porque a veces en el trabajo, pues el vigía está fuera, el trabajador entra y ni siquiera se habla. Y esa no es una buena práctica. Ellos tienen que estar muy comunicados entre sí. El vigía debe estar muy pendiente del trabajador entrante y el trabajador entrante pendiente de las instrucciones del vigía. Muchas veces, y esto es una cosa que ocurre pues, en principio en Colombia, pero no creería que en muchos lugares, es que el vigía no es una persona, es un ayudante, con una, digamos que le ponemos a hacer tareas puntuales operativas, como preparar la mezcla, la pintura y demás. Entonces esto hace que el vigía a veces se distraiga y no esté haciendo sus tareas. Y la otra cosa, el vigía no debe entrar bajo ninguna circunstancia. El vigía, si hace un rescate, lo puede hacer de manera que no requiera entrar. Entonces, esta es la plantilla básica de personas que están trabajando dentro de un espacio confinado, pero no es la única. Aquí es donde quería llegar. La NFPA 350, que por ejemplo nuestra norma colombiana habla de un grupo de apoyo, habla en general de grupos de apoyo, pero no habla de roles en particular. Otros roles y responsabilidades son el responsable de la medición de gases, que es una persona pues, capacitada y lo puede hacer de manera adecuada. El especialista de ventilación, yo les mencionaba que la ventilación es algo que requiere análisis, que requiere cuidado, saber un poco de cómo se mueven los gases fríos, los gases calientes, los gases contaminados, etcétera. Entonces requiere haber un especialista de ventilación. Los rescatistas, los rescatistas que pueden ser de otras características en espera o stand-by, ahí en el sitio o disponibles. Les vamos a llamar para que respondan. Entonces, el vigía debe tener forma de llamar a estos señores para que respondan. En lo posible y mejor, si es en menos de 10 minutos. Un especialista de aislamiento es el que tiene que ver con todo lo que es el etiquetaje de bloqueo y prueba. Y los trabajadores de la espera que les menciona la NFPA 350 como bueno, trabajadores se me olvidó que es en inglés, stand-by worker, tal vez. Entonces, como tal, pues entonces es muy importante considerar que esto sería como la asignación de roles y funciones en el trabajo dentro de un espacio confinado. Y bueno, finalmente, muchas gracias a todos por su participación. Estoy gratamente complacido con la cantidad de personas que se conectan a este tipo de charlas virtuales. Mi invitación a que continúen informando sobre el tema. Vamos a tener posiblemente en las próximas semanas una presentación de rescate. Entonces aquí podemos ahondar un poquito más en términos de rescate. Este es mi correo personal y mi celular. Si quieren por WhatsApp me pueden hacer preguntas o me pueden hacer consultas o saludos. Me gustaría que me envían un mensajito de sus países, qué norma tienen de espacios confinados, que me mencionen aquí en Perú, teniendo la tal, y yo también para poder comentarme un poquito más y conocer un poquito más de cómo estamos en estos países de que Brasil tiene, de que México tiene, y me parecería muy interesante poder hacer este análisis para llevarlo a la escuela de bomberos en la Universidad de Texas. Hola, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de... Jaime, hola, ¿me escuchas? Sí. Listo. Entonces, mira, muchísimas gracias por la presentación. Te quería pedir un favor así rápidamente, si se puede. Tú tienes la diapositiva donde están también los contactos de las personas de MSA, de los asesores de venta. De pronto, si la puedes ahorita buscar antes de que terminemos. ¿La tienes por ahí? Sí, déjame entonces la busco. Porque sabes que la quité por lo que era, por lo que son solo de Colombia, ¿no, Andrés? Esos son solo de Colombia. Tienes toda la razón. Es toda la razón. Pero bueno, ahí nosotros tenemos igual en el correo el registro de los correos de la capacitación. Rápidamente, que no me gustaría, son dos preguntas y un comentario respecto a la presentación,
a la presentación completa que hiciste y gracias nuevamente, Jaime. En el primer punto de la presentación mencionaste un tema de los grados de tipo y grado de espacios confinados. Entonces, hay un punto allí muy importante y es en esa clasificación de tipo y grado se está hablando específicamente de la resolución 0491 de Colombia. Hay que ir en cada uno de los países, en este caso esta presentación la hicimos extensa a todos a nivel Latinoamérica, entonces hay que ir ya al detalle de cada una de las resoluciones de cada país para entender si ese es la misma clasificación. Hay algunos países que todavía no hay normatividad ni resolución, entonces lo que se hace es que uno puede trabajar con resoluciones o con normatividades internacionales. Eso es uno de lo que uno hace, digámoslo, con la OSHA, ¿no? Con resoluciones o Sí, la con empresas. clasificación por tipos y por grados no es exclusiva de Colombia, Andrés. También hay en Estados Unidos, por ejemplo, nadie hace VIH que no escapa en este momento en sus documentos. De allí viene esa clasificación justamente por tipo y por grados. México también la tiene. Ok, México también tiene la clasificación por tipo y por grado. Sí, señor. ok, listo. Entonces no solamente es Colombia, sino también algunas en el exterior y no solo. Así Yo es, pensé que era Andrés. solamente Colombia y bueno, ahí es que me lo Y quise preguntaron muchas veces colocarlo, y quise en el. colocarlo, y quise colocarlo, Andrés, porque a veces la clasificación de espacio confinado que requiere permiso de ingreso y espacio confinado que no requiere permiso de ingreso, pues de pronto, no sé, se queda como corta. Entonces, de pronto darle un poquito más de amplitud a la clasificación nos puede ayudar a hacer nuestro trabajo más amplio. Entonces, es muy importante pues, considerarlo. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración, Jaime, tú que eres el experto y el que conoce bien el tema. Gracias por eso. Hay otra pregunta que hicieron, que me gustaría que nos la aclararas, es, cuando se habla de las tres características de un espacio confinado, ¿debe cumplir las tres características del espacio confinado o debe cumplir solo una o dos al mismo tiempo? Porque es una pregunta muy repetitiva. Si deben cumplir o no con las tres características que mencionaste para que se considere un espacio confinado. Debe cumplir con las tres, Andrés. Si ustedes miran la definición de la NPK, por ejemplo, la NPK 350, dice que debe cumplir con las tres, pero analicémoslo. Entradas y salidas limitadas o restringidas, espacio que no fue diseñado para ser ocupado de manera continua y espacio lo suficientemente grande para entrar. Entonces, con que solamente tuviera una, a lo mejor sería insuficiente información, ¿cierto? Por ejemplo, que entradas y salidas limitadas o restringidas, ¿de acuerdo? Pero usualmente eso va acompañado de que no fue un espacio diseñado para la ocupación continua de personas. Si hubiera sido diseñado para la ocupación continua de personas, seguramente tendría entradas y salidas apropiadas, digamos, en tamaño y en cantidad. Entonces ahí es como una cadena de cositas. Ok, ok. Bueno, por ahí está Diego en Perú. De hecho, estamos 500 personas conectadas en este momento y de varios países. Bueno como puede uno llegar a unir a la gente de varios países en una sola Yo presentación. pienso que Hay una eso es, Andrés, última. que esto es lo más bonito de todo esto, es podernos a Sí, veces, no, bonito. A mí a pesar de que estamos guardándonos y protegiéndonos, cómo nos podemos comunicar todos. Yo pienso que es parte de todo lo que nos está dejando esta situación. Hay gente de Perú, de Chile, de México, de Bolivia, Colombia, etcétera. Pero bueno, muchísimas gracias. Voy a la última pregunta y que no quiero que se me pase, que la hizo Francisco. Dice, un foro náutico de 70 metros es un espacio confinado, se considera un espacio confinado, es de 70 metros de profundidad. Entonces me menciona que si eso es considerado un espacio confinado. Yo creería que la respuesta está muy dada a las características, ¿no? Pero no sé si tú conoces algo de foro Sí, náutico, quizá la única, de faro, perdón, no no, faro. desafortunadamente, no, un faro.
Bueno, en este momento no conociría las condiciones y pues no me atrevería a decirle no o sí, pero yo le invitaría a dos cosas. Uno, con base en las características, analizar una a una y, y los elementos de clasificación una a una. Y tener cuidado de si ese faro no tuviera una normatividad particular. Por ejemplo, no sé, una normativa de la Agencia Marítima Internacional que diga que un faro debe cumplir con las siguientes características, en cuyo caso, pues obviamente este faro debería cumplir con las características propias para ese tipo de actividad económica, para de repente no caer en el error de intentar aplicar una norma que fue diseñada para ciertas operaciones y este que tenga, como en el caso, por ejemplo, de los túneles, la gente nos dice, o las minas mejor. Una mina es un espacio confinado, pues en términos generales sí, pero una mina es una mina. Una mina tiene su propia normatividad. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con las zanjas. Una zanja es un espacio confinado, pues sí es, pero tiene su propia normatividad. Entonces mi respuesta sería como de político, qué pena no responder más detalladamente. Ok, Pensaría no, que muy seguramente sí, pero hay que hacer el análisis. Sí, señor. perfecto. Listo, Jaime. Agradecerte nuevamente una última recomendación o comentario. Al final de la presentación, cuando se cierre la presentación, les va a llegar un correo, les va a abrir una encuesta. Para nosotros, a veces a uno le da como pereza responder esas encuestas. Para nosotros como MSA es muy valioso sus comentarios, sus opiniones para mejorar. Para cada vez que compartamos contenido valioso, lo hagamos de la mejor manera con ustedes. Entonces les agradecemos mucho a los que nos puedan ayudar respondiendo la encuesta. Les haremos llegar la presentación. No generamos certificados porque esta es una presentación informativa, no generamos certificados, pero sí les hacemos llegar las presentaciones y bueno, durante el transcurso de la semana les estarán llegando a los correos a los que se inscribieron. Eh, Jaime, De nuevamente pronto se va a gracias, tardar un gracias a poquito, todos. no va a ser hoy mismo que les llegue el material, de pronto se toma par de días. Sí, normalmente por lo que hemos hecho varias, las anteriores de la semana pasada las estamos repartiendo, las estamos enviando esta semana y la de hoy posiblemente al finalizar la semana o la próxima por tarde. Pero bueno, estamos haciendo más presentaciones, más invitaciones y esperamos que nos puedan seguir acompañando. Muchas gracias. Sí, Andrés, muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos y espero que todo salga bien con ustedes, sus familias y bueno, nos cuidemos. Muchas gracias para todos. Buen día.